Atezcal, un pueblo perdido en la memoria de los abuelos, México. Prólogo. Atezcal. Esbozo histórico. La religión. Conclusión. Bibliografía. Un panorama general. De lo desconocido sobre San Martín Atezcal. Prólogo. El conocer la tierra que pisamos y el lugar donde nacimos nos brindan la oportunidad de valorarla. De la misma forma permite comprender el presente, conociendo sus pasajes históricos y el desarrollo que ha tenido a través del tiempo. Los grandes conocimientos de los hechos más importantes de una comunidad están escritos dentro de las memorias de algunas personas que figuran tener más edad o aventuras dentro de su vida social y que se va transmitiendo de generación en generación de una manera narrativa o en pláticas. Atezcal es una comunidad que ha sufrido severos cambios desde su formación y preservación a lo largo del tiempo, y estos cambios alteran hechos importantes en su historia. En el presente libro se darán a conocer algunos acontecimientos que quedaron bien marcados en la comunidad y que han forjado su transformación. Atezcal. Derivación de la palabra. El nombre de Atezcal se deriva de las dicciones náhuatl formada por los siguientes vocablos. Atl, agua. Tecali, peña o roca. Dicciones que unidas forman la palabra Atezcal y significa agua que emana entre las rocas. Glifo. Escudo. El escudo de la población fue elaborado por el señor Manuel Octaviano Marín Ocio en el tercer año de su mandato como presidente municipal 1992, mismo que en la actualidad ostenta al frente el Palacio Municipal de la comunidad. Dicho escudo en su simbología representa lo siguiente. Arriba a la derecha, se ve un chorro de agua saliendo o brotando de un tezcal. Origen del nombre de la comunidad. Arriba a la izquierda, se ve el Cerro del Organal. Abajo a la derecha, se ve el puente colgante que sostiene 40 metros de tubería que cruzan la Barranca Grande para agua potable. Abajo a la izquierda, se ve un árbol, que es el laurel que se encuentra en el Parque Juárez del centro de la población y los fósiles que hay a sus alrededores. Localización geográfica. El municipio se localiza en la parte inferior del estado de Puebla, donde sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 1636 y 18º 3606, de latitud norte y de los meridianos 97º 3506 y 97º 4924, de longitud occidental colindan al norte con Juan N. Méndez, al sur con el estado de Oaxaca, al este con Tehuacán y Zapotitlán de Méndez, y al oeste con Totoltepec de Guerrero y San Vicente Coyotepec. Altura sobre el nivel del mar. El municipio muestra sus máximas alturas en la Sierra Zapotitlán con más de 2.500 msnm, sobre el nivel del mar. Esbozo histórico. Origen de la comunidad. En lo que se conoce como la Piedra de la Argolla y la región que va en dirección hasta lo que es la Iglesia Vieja, se han encontrado pedazos de losas o tepalcates, tételes, partes de paredones en piedra labrada y pintados de color rojizo, así como algunas personas afirman haber descubierto trabajando en el campo algunos restos de esqueletos de personas que vivieron hace muchos años y que fueron enterrados cerca de la barranca, en algunas fosas redondas, no muy profundas al tamaño del cuerpo, que estos eran colocados sentados sobre alguna vasija de barro que se supone contenía una ofrenda, brindada al difunto para su viaje en el paso de la vida a la muerte. Es por ello que se puede afirmar de la existencia de alguna cultura en este territorio y de acuerdo a la ubicación geográfica y a las pláticas y narraciones realizadas por algunas personas que recuerdan y mencionan palabras que les enseñaron sus antepasados, se dice que antes existieron algunas tribus náhuatl principalmente, no descartando la presencia del mixteco, zapoteco y popoloca. Estas tribus dieron origen al pueblo desde antes de la conquista, debido a que era un punto estratégico en el comercio de productos de los actuales estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Era una de las rutas más seguras debido al relieve del territorio. Además existían arroyos con fácil acceso y suficiente agua que les permitía a los comerciantes asearse y alimentar a sus animales. Pero la razón más importante por la que se fundó esta comunidad es porque antes el comercio era a pie y al caminar por esta ruta era un lugar donde la noche los alcanzaba y tenían que descansar.
fueron elaborando pequeños lugares de descanso que al paso del tiempo se fueron convirtiendo en techos para cubrirse de la intemperie. Posteriormente elaboraban casas de torito. Techos de palma que no tiene cerca y no miden más de 1,5 metros de alto, después casitas de palma y palomones, que se fueron habitando por días, semanas o meses hasta que se establecieron como una comunidad. Fundación del pueblo. Con la llegada de los españoles se recuerda la caída de la Gran Tenochtitlán en el año de 1521, una fecha que se toma como base para registrar la fundación de varios pueblos. No se sabe con exactitud cuándo llegaron los españoles a estas tierras, pues no existe una fecha exacta de su llegada, ya que fueron conquistando de manera dispersa y distanciada. Se dice que sus evangelizadores fueron dominicos, quienes formaron asentamientos dentro de la población en su paso hacia Oaxaca, pero hasta 1561, casi 35 años de la llegada de esta orden dominicana al país, el rey de España manda la cédula real, en la cual se anuncia el reconocimiento de la comunidad como cabecera municipal y que englobaría los actuales municipios y juntas auxiliares de Juan N. Méndez y Coyotepec, quienes años después se convierte en municipios y acoge a sus juntas auxiliares actuales. Para el año de 1563, según documentos oficiales, se inicia la construcción del templo en el lugar que ocupa hoy la iglesia vieja, que era el lugar donde originalmente estaba el pueblo. La iglesia vieja. Después de la llegada de la cédula real, el párroco, en acuerdo con el orden dominicano, reunieron al pueblo en ese mismo año para comenzar la construcción del templo o iglesia vieja, como se le conoce comúnmente. Todas las personas de la comunidad se encontraban colaborando en la construcción, y cuando estaban trabajando sobre la cúpula del altar mayor, el cura responsable se enfermó y se suspendió la obra, motivo por el cual el sacerdote y la orden de dominicos acudieron a la comunidad de Tlacotepec de Benito Juárez para curarse, pero al padre no le fue posible obtener su salud, y se dirigió a la ciudad de Puebla. Cuando éste se encontraba en tratamiento, mandó una carta en donde le comunicaba a su pueblo que continuaran la reconstrucción de la iglesia porque él tardaría mucho tiempo en regresar. Esta carta, que a su texto decía: les informo que sigo mal de salud y me trasladaré a Puebla. Quiero que continúen con la reconstrucción de la iglesia y cuando yo llegue el pueblo ya está bien cambiado. Cuando la carta llegó, el pueblo se reunió, pero como los pobladores no sabían leer ni escribir español, trataron de descifrar la palabra reconstrucción y por más que debatieron no encontraron el significado. Guión bajo, pues, ¿qué querrá decir reconstrucción? Guión bajo, no sé. Guión bajo, pero fíjate adelante, dice: cuando yo llegue el pueblo ya está bien cambiado. Guión bajo, ahora tú, ¿por qué el padre querrá que se cambie el pueblo? Guión bajo, pues no sé, pero si viene y se enoja, mejor vamos a apurarnos. Guión bajo, pues hay que avisar a todos lo que dice la carta. Audio entrevista 2. Salieron de la iglesia e informaron lo que para ellos decía esa carta. La gente, desconcertada, empezó a debatir para elegir un nuevo lugar donde vivir, y en este caso buscaron un lugar cerca que tuviera tierras más fértiles y manantiales de agua, como lo era la balsa del Paírel y sus yacimientos. Se organizaron para trasladar las casas de palma y palmones que estaban en buen estado y las que no las desecharon, para construir nuevas. Las casas de palma se podían trasladar largas distancias con la ayuda de mucha gente que las cargaba en los hombros, y fue así como el pueblo se cambió al lugar donde se encuentra actualmente. Cuando el párroco llegó al templo, solo encontró rastro de que el pueblo se había cambiado y le preguntó a un pastecito qué había pasado. Él le explicó todo y le informó en dónde estaban estableciendo el nuevo pueblo. Al llegar, el padre encontró que la iglesia era de mayor tamaño y estaba mejor organizada, a punto de ser concluida. Solo faltaba el campanario, por lo tanto se estableció el nuevo pueblo que lleva el nombre de San Martín Atezcal. La religión. La religión que predomina es la católica, seguida en un mínimo porcentaje de los testigos de Jehová, quienes realizan sus prácticas religiosas en otras comunidades porque ahí no tienen templos, y después están los católicos, que las realizan en el templo parroquial de la comunidad o en las capillas de los 5 barrios que existen. Templo parroquial. Actualmente el templo parroquial se encuentra en el centro de la comunidad y es un monumento arquitectónico que data del siglo XVI. En la parte interna y externa se encuentran decoraciones al estilo barroco y pinturas al óleo que se exhiben todos los días orgullosamente. Dice mi abuelo que después de que el pueblo se cambió por completo se disfrutaba de un paisaje que nunca se volvió a ver.
Solo se observaban las yuntas con rastras de mezquite en donde transportaban las enormes piedras que eran labradas para formar el caracol de la torre donde se sube al campanario, y las señoras que les llevaban el desayuno que consistía en tortillas, pulque, salsa macha, semillas de guaje seco, etc. Fueron tiempos difíciles de hambre porque el pueblo no producía alimentos, solo se dedicaron a construir la iglesia de manera organizada y con estrictos horarios de trabajo y sin pago alguno. Las mujeres y niños, además de llevar la comida, recolectaban huevo de sus gallinas, pues la clara de este y la baba del nopal criollo servía para ponérsela a la mezcla con la que se resellaría la cópula donde se plasmarían las pinturas bíblicas originales. Grabación audio de entrevista 3. Esta iglesia es una de las más antiguas en toda la región mixteca, pues el párroco C. Narciso Martínez, el mayordomo de esa época, y algunas personas que trabajaron en la remodelación de la fachada mencionaron encontrar pergaminos en la cúpula de la iglesia y en la última piedra de la torre por el año de 1920. En estos documentos se encontró información sobre quienes la construyeron y la relación en la estructura del acomodo de las piedras, que es similar con la iglesia de San Jerónimo Zayacatlán, que aunque no es el mismo diseño, fueron construidas a la par solo por unos años después de la Catedral de Puebla. En este templo se venera al santo San Martín, obispo mejor conocido como San Martín Caballero, a quien se le realiza su fiesta el 11 de noviembre y que también es feria del pueblo, y esta feria puede variar días antes o días después, pero en esos días la iglesia recibe a los feligreses y peregrinos que acuden de distintos lugares, principalmente a caballo. Iglesia recibiendo feligreses después de su feria, el 14 de noviembre de 1955. Este templo tenía diferentes pinturas anónimas en las paredes de la iglesia, como en la parte de arriba del altar mayor, pero con el sismo del 12 de febrero del 2008 con intensidad de 6.6 grados, en la escala de Richter el templo sufrió un daño y esas pinturas no se pudieron rescatar. Se reparó y ahora luce de esta manera. La campana. La campana o esquila tiene grabada la fecha de 1843 como el año en que se elaboró, pero los antepasados le platicaron a los bisabuelos y ellos a los abuelos que esta campana llegó en carreta jalada por caballos, misma que trasladaba la campana desde la ciudad de Puebla, lugar donde se había mandado hacer con unos artesanos fundidores de Puebla y con donaciones de metales, principalmente de los que más dinero tenían. Mencionan que esta campana venía resguardada por 2 pistoleros, pues fue elaborada con grandes porcentajes de oro, que es lo que determina su único y distinguido sonido, como no existe otra en al menos la región. Al llegar la carreta a lo que se le conoce hoy como el paraje del recorte del encino Campana, se bajó y se colgó en un encino para probar su sonido y llamar al pueblo para que la fuera a recibirla. Fue ahí donde se tocó y desde entonces a ese lugar se le conoce como el encino Campana, pues fue ahí donde se escuchó por primera vez la campana y la recibió el pueblo para trasladarla a la torre, donde hasta el día de hoy se siguen utilizando para repicar y es un medio de comunicación al pueblo. Se tiene un toque diferente para cada suceso. El más común es el llamado a misa en 3 tiempos. También con un toque se informa al pueblo que deben acudir a confesarse. Hay otro toque que es para reunir al pueblo ante un llamado importante o úrgente. Algunos de los toques más tristes y dolorosos son el doble, que es cuando una persona fallece, o también el viático de enfermedades, que es cuando el sacerdote entrega los santos óleos a los enfermos delicados. También se hacen toques para llamados de rogación o para llamados a catecismo o doctrina. El recibimiento. Por el camino que conduce a lo que es Magdalena, en la entrada al pueblo se encuentra una cruz con paredones de una capilla pequeña, y a este lugar se le conoce como el recibimiento, pues en este lugar del camino se recibió la campana y la imagen de San Martín Caballero, que fue donada por el señor Guadalupe Rojas, y desde entonces en ese lugar se recibía a las peregrinaciones o promesas de Córdoba, Veracruz y México. La capilla de Cruz Verde. Se decía que donde está la capilla de Cruz Verde era el reinado de los patriarcas, y los pocos que sí se cambiaron después de que se trasladó el pueblo, porque ya no alcanzaron lugar cerca de la iglesia y les tocó en la orilla. Un día un patriarca de un pueblo de Oaxaca solicitó el permiso de posada para uno de sus lugareños de nombre José Antonio Palmeira, porque no podía caminar y lo tenía que llevar a curar. El patriarca José Pedro aceptó y ofreció hospedaje y comida para que pudieran continuar al día siguiente con el enfermo. Pero al otro día, cuando el patriarca se levantó para despedirlo, se dio cuenta que el lugareño estaba de pie y se había curado.
Después solicito la presencia de todo el pueblo y al reunirse estos les solicito que todos los que se habían quedado a vivir allá en el antiguo pueblo que se vinieran a vivir a donde está el barrio de Cruz Verde porque era un lugar muy sano y curativo. Y fue así como se formó el barrio y construyeron la capilla que antiguamente era de palma, izotes, palmones y por dentro forrada de petates. En el año de 1922 el señor Rafael Pereda Ramos solicitó a los habitantes su ayuda para darle mantenimiento a su capilla y cambiar los palomones, palma e izotes que ya estaban muy deteriorados. También les pidió a las señoras que cooperaran con 2 petates cada una para mejorar el aspecto en su interior. La reconstrucción de la capilla de Cruz Verde, como se conoce en la actualidad, se inició el día 2 de enero de 1965 y se terminó el 30 de abril de 1967 fortalecida por el padre Gerardo Garzón y el mayordomo Juan Hernández y compañeros que lo apoyaron siguiendo el origen de los antecesores. Al escarbar para construir esta capilla se encontró un piso hecho con mezcla de cal y arena de hormigón con pequeños rastros de unas fachadas muy diferente y bien elaboradas. También apareció una fecha con el año de 1522, pero no especificaba qué sucedió en ese año, porque las letras estaban rotas por las raíces del mezquite que sostiene la campana en la actualidad. Conclusión. San Martín Atezcal es un municipio que no cuenta con ningún documento a la disposición del pueblo para que sus habitantes se informen. Solo tenemos información que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que a lo largo de todos estos años le han dado la interpretación diversa, pero no se han perdido las ideas centrales de lo ocurrido. Si alguno de los lectores difiere de alguna fecha o suceso hacia cómo está escrito y la manera en la que él conoce, les informo que estoy abierto a enriquecer la idea o debatir la fecha con el fin de mejorar esta investigación, que me ha llevado varios años y que además está sustentada en grabaciones y entrevistas con personas que, desafortunadamente, ya no están con nosotros, pero que nos dejaron sus conocimientos para transmitirlos a las nuevas generaciones. Este trabajo es un capítulo de lo que hasta en este momento se ha podido recabar y ordenar cronológicamente, pero me daría gusto que me compartieran mayor información acerca de lo que cada habitante de esa comunidad sabe o deduce y poder plasmarlo en estas líneas para que cuando nosotros ya no existamos puedan las nuevas generaciones entender y valorar lo que sus sentidos puedan percibir.